Y estamos con el mejor pediatra, el doctor Isaac Jiménez Covarrubias, y agárrense porque esto va a estar buenísimo. Yo le digo el médico mago porque él no solamente se dedica a la pediatría. Llevas a tus hijos con él y a mí me sorprendió porque llegan y él dice, no, le dice al niño porque trauman. La verdad es que los pediatras trauman y los niños le tienen miedo. Y él ya dice, no, yo no soy médico, yo no soy doctor, yo soy mago. Les haces trucos de magia. ¿Cómo empieza esto? Un maestro mío, infectólogo, el doctor José Luis de la Concha, él alguna vez vi que le hacía magia a los niños y a mí me hizo magia llegando a un restaurante y de ahí empecé a adquirir esto, le copié algunos trucos, después perfeccioné algunos y la verdad es que creo que para los niños es mucho más fácil y más digerible la consulta que, como bien dices, les da mucho miedo al principio. Entonces llegas y primero les hace el truco de magia y ya el niño suavecito ya coopera. A la par, yo creo que hay niños que al inicio, hay niños que a la mitad, depende... ¿Cómo lo mides? Lo tienes que ir viendo, depende del niño. Hay niños que cooperan muy bien desde que van entrando y te la vas aguantando, pero hay niños que tienes que soltarle herramientas para que se deje revisar. ¿Traes tu libro de magia? Los traigo allá. A ver, ¿nos pueden pasar el libro de magia, por favor? Está en la mochila. Tú no te preocupes, tú acá quédate, Doc. Nos va a hacer un truco de magia. ¿Cuál es el que más jala? O sea, que los niños sí dicen, ese sí me entretuvo. ¿Lo vas a hacer? Órale, va. Este es buenísimo, sí. Y es que, ¿sabes qué? Hay niños, ¿qué haces cuando el niño está muy berrinchudo? Hay veces que es muy difícil. Cuando un niño tiene entre 1 y 2 años, es un poquito complicada la revisión. Yo siempre les digo que entre 1 y 2 años es difícil el pediatra, el odontopediatra y el peluquero. Ya va a haber más que ver la razón. El peluquero es muy difícil entre el año y los 2 años porque tienen un poquito de miedo. Entonces, Sí. por ejemplo, cosas como este libro. A ver, enséñanos. Le enseñas al niño y le dices, mira, es un libro sin colorear. Ajá. Le echamos polvito mágico y de repente... ¡Órale! Y goma mágica y desaparecen los colores. ¡Guau! Entonces, cosas como esas son muy buenas y muy fáciles para que la consulta sea más fluida. Eso está padre, o sea, esa de vocación real para los niños, de entretenerlos, de que también la consulta no se haga tanto para los papás como el pediatra, como para el niño, una misa negra. Así es. Sí, creo que sí. Tienes que echarle un poquito de creatividad. ¿Y siempre quisiste ser pediatra? En algún momento me gustaba otorrino, cardio, pero desde el internado empecé a inclinarme por la pediatría. Oye, tú eres súper pro no medicamentos. ¿Por qué? Tal vez no pro no medicamentos, pero tal vez pro no abuso de medicamentos. Creo que antes la medicina era de mucha medicina con cualquier cuadro que tuvieran los niños y la verdad es que la gran mayoría de veces un niño solito va a salir adelante sin tanto medicamento. Tú eres siempre de inculcarles a las mamás la mentalidad de no le tengan miedo a los mocos. Le tenemos terror a los mocos. Ahorita estábamos platicando que hasta en la escuela es de tu hijo tiene mocos, ven por él. Pero hay que recordar que hay una edad de que los niños son mocosos por naturaleza y son parte de sus defensas, al igual que un poco de tos. Ahí lo que tenemos que aprender a identificar es cuando nuestro hijo está muy enfermo, tiene fiebre, mocos que llevan muchísimo tiempo o tiene dolor de oído, tienes que ir al pediatra. Pero un poco de mocos, realmente los niños viven un poco con mocos los primeros años. Yo tengo aquí una duda y seguramente a muchas mamás les ha de pasar. ¿Hasta dónde la tos te debe generar un foco de alarma? Te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, Mario de repente pasaba noches en donde la tos lo levantaba. O sea, era así de tosía y hasta el impulso de la tos lo levantaba. Y yo decía, qué terror. Le empecé a dar medicamento jarabe para la tos, pero hubo un momento donde dije, no es sano. Bueno, hasta donde yo creo, no es sano darle para dormir todas las noches jarabe. O sea, ¿hasta dónde dices es alergia o corro con el pediatra? Mira, es una respuesta tal vez complicada, pero tenemos que tener atención en... Si el niño tiene dificultad para respirar, por ejemplo, si ves que se le marcan las costillas, tú vas a ver obviamente que tu hijo está decaído, no quiere jugar, es un dato de alarma. Y que la tos le impida ser feliz. Yo les digo a las mamás, si la tos le impide dormir, comer, jugar, etcétera, pues tienes que ir al doctor. Si es una tos esporádica que de repente está jugando y tose tantito, pero está jugando y su estado general es bueno, muchas veces puedes simplemente vigilarlo e hidratarlo. Los jarabes no sirven tanto realmente. ¿Ah, no? Pues hay muchos jarabes que tienen más efectos adversos que beneficios. Alguna vez tuve un niño que le dieron un jarabe para la tos y empezó a alucinar que había arañas en sus manos. Cállate. Es un efecto adverso de un ¿Cuál jarabe. era ese jarabe? ¿Se puede decir marcas? Sí, dilo. No, porque no se les vaya a antojar a muchos el alucín. ¿Sí? No, o sea, dilo, sí vale la pena. Es de la familia de los histiaciles, ¿no? Pues es el histiacil. Pero es que ves que hay varios, ¿ya? Ajá. Y efectivamente, un efecto adverso es alucinaciones visuales en pediatría. No es un efecto adverso común, que pase en 50 de cada 100 niños, no. Igual y pasará en menos del 1%, pero a mí ya me tocó ver un niño que veía, una nena de 3 años que veía arañas en sus manos. Y lloraba horrible y era el jarabe. Y la verdad es que ni siquiera iba viendo arañas O sea, en sus sin manos. tos, pero con todo y tos. alucinación.
No, porque o sea, tampoco tos sirven y tanto. alucinación. Así es. ¿Por qué la tos se intensifica en las noches? Porque, a ver, por ejemplo, Mario está bien en el día y en la noche ahí viene el Ahí- ataque de tos. Ahí hay una cosa muy interesante. La tos en la noche, mira, en la noche baja un poco la temperatura, los niños se acuestan, los mocos pueden echarse para atrás y pegar en la faringe y empezar a despertar más tos. Pero realmente también en la noche, yo les digo a muchas mamás, en la noche nos preocupa más todo. Si tienes una deuda, en la noche te acuerdas del doble, ¿no? O cuestiones que te preocupan en la noche se desencadenan mucho más. Y en la noche no hay ruido y lo único que escuchas es... Es tu la hijo tos, toser. o sea, puede ser que en el día esté tosiendo y no lo Es que a notas veces tanto. pasa que de repente en la noche tose, despierta, el niño está como si nada y lo observas bien y está tosiendo también durante el día, ¿no? Entonces, creo que es una respuesta complicada, de que sí, en la noche empeora mucho la tos. Mandas mucho cuando hay tema de resfriados y gripa, el lavado de nariz, que es prácticamente un tehuacanazo, para que me entiendas, de un lado y sale el moco del otro. Dos cosas. Una, cómo hacerlo bien. Y dos, cómo lograr que el niño no se traume, porque al final es un tehuacanazo. Platicábamos ¿Y qué importancia tiene? Ya hace rato platicábamos, creo que hay que explicárselo al pequeño lo que le vamos a hacer. No hay que agarrarlo ya en plena crisis como para que sea más traumático. Y hay varios métodos para lavar la nariz. Creo que cada quien tiene que platicar con su médico. Hay algunos sprays presurizados para disparar, que hay que dejarlo presionado 2 o 3 segundos, si no, no sirve para nada. Y hay algunos mecanismos como con jeringa y algunos aparatos que apachurras directamente y sale agua. Pero la verdad es que cuando un niño tiene muchos mocos es de las cosas que más le van a ayudar, porque el niño si tiene muchos mocos no puede dormir, está roncando por la noche. O sea, sí es casi vital para que se salve rápido de la gripa, lavado de Aprender nariz. a limpiarle la nariz cuando tiene muchos mocos es muy importante, claro, sin duda. ¿Y cómo hacer que se deje? Porque, o sea, lo puedes amordazar, pero créanme, yo ya lo he hecho y se vuelve traumante. Mira, acuérdate, la primera vez que haces algo nuevo, y nos pasa a nosotros, siempre es pues el cuerpo detecta una sensación nueva. Pero la primera vez que yo le hago un lavado nasal a un niño, pues la primera vez no va a ser muy placentero para él, es la primera vez que lo siente, ¿no? Que siente que agua pasa por atrás, como cuando te caes en una alberca, hombre. Entonces, hay algunos tips como poner agüita tibia cuando le hacemos el lavado nasal, explicárselo antes, tal vez a la hora de la ducha, que está mojado, sea más fácil, ¿no? La primera vez tal vez no sea la mejor de todas, pero si agarramos un poquito de confianza y le vamos explicando, seguramente la 10ª vez va a ser mucho más fácil. O sea, ¿podrías recomendar que ya el lavado de nariz se haga como parte de una rutina de baño? Cuando tienen muchos mocos los niños... ¿O cuando no? Cuando tiene moco el niño no le tienes que hacer lavado nasal. Ni para que se acostumbre, o sea, no es necesario hacerle realmente pasar no, por eso. realmente no. Ok. ¿Y pasa lo mismo con los mocos que con las flemas? Porque hay niños que no... Yo no sé sacar una flema. El problema de los niños es que para que saque, depende de la edad, pero un niño que para que saque las flemas, número 1, las vomita, número 2, se las traga. Que de repente muchos papás me dicen, oye, se tragó las flemas. Es un mecanismo de sacar las flemas. O sea, va a ir al baño y va a hacer popó flemas, ¿no? Ahora, ¿cómo sacarle las flemas? Depende de qué tanta flema tenga tu hijo. O sea, si tiene un problema respiratorio grave, tienes que ir al doctor. Muchas veces con nebulizaciones o con los mismos lavados nasales les podemos ayudar. Y si es un cuadro leve, con la misma hidratación, con lechita materna, con agua, el niño va a ir fluidificando esas flemas y las va a sacar solito. ¿Por qué las flemas provocan diarrea? Los niños, acuérdate que se tragan, o sea, y muchas veces cuando los niños están con algún proceso respiratorio, pues les estamos dando medicina, se tragan las flemas, y esto puede hacer que degluten las flemas, las van a sacar por la popó, y puede hacer que de repente aguaden un poquito la popó, ¿sabes? O sea, no se asusten, es normal. Claro, es probable que la popó, cuando un niño tiene muchas flemas, detectes que la popó tiene como un poquito de moco, ¿no? Pero es un método para sacar las flemitas. Vamos con un tema que ha causado un chorro de controversia, que de hecho hice justo un TikTok de eso, que estamos bien acostumbradas las mamás y algunos pediatras, no todos, al temor, al terror, a la fiebre, y crecimos pensando de fiebre alta, meningitis, fiebre alta, convulsiones, fiebre alta, daño cerebral. O sea, yo te puedo contar que mi mamá, cuando me daban fiebres altas, yo tuve sarampión, ya mi mamá era así como de denle los santos óleos, tiene 40, ya se va a morir, o me metí a bañar en agua helada. Y déjame decirte que era traumante, o sea, porque tu cuerpo está extremadamente caliente y estar en la regadera con el agua helada es horrible. ¿Qué pasa? ¿Podríamos decir que es un mito el tema de la gravedad cuando tu hijo tiene fiebre o no? Platícanos. Mira, la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo, eso es muy claro. Tal vez hace 40 años que no había tantas vacunas como ahora, era más común que te diera meningitis. En este momento ya no es tan común que te diera meningitis. Perdón que te interrumpa. ¿Qué es la meningitis y cómo se previene? A grandes rasgos, es la inflamación del sistema nervioso o de las membranitas que recubren el sistema nervioso. Por ejemplo, neumococo, hemófilos influenza, son causas de meningitis, pero actualmente la gran mayoría de niños están vacunados. Hace muchos años... ¿Cómo se llama la vacuna de la meningitis? Así vacuna de meningitis. No, o sea, es que hay una vacuna contra la meningitis que se llama meningococo, ¿sabes?
Ok. Pero dentro de las del esquema que da México gratuitamente, hay dos que cubren gérmenes que pueden dar meningitis, que es la del neumococo, que se pone a los 2, 4 meses y a los 12 Ya. meses, y la hexavalente tiene hemófilis influenza tipo B, que también te puede dar meningitis, ¿sabes? Entonces, en estos tiempos no es tan común como antes ver meningitis, pero 2 a 5% de los niños, o sea, 2 a 5 de cada 100 pueden convulsionar por fiebre, pero no es por meningitis, es por una respuesta que no sabemos por qué sucede y el niño de repente puede llegar a convulsionar. O sea, será porque el niño ya tenía como predisposición a unas convulsiones. Puede ser por herencia, si el papá o la mamá tuvieron convulsiones es más común que ese niño convulsione, o de repente puede ser que suceda sin explicación, ¿sabes? Pero la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo. Ok. Oiga, nosotros estamos ok, nada más que como las vecinas de acá están haciendo escándalos, mis amigas no les quise decir que se callaran un poco, por si me vienen haciendo una seña, y nos estamos bebiendo una rica mezcalita de Jamaica. Bueno, el doctor sin alcohol. Ok, doc, siguiendo. Entonces, ¿podríamos decir que una fiebre de 40 no va a provocar que le dé meningitis a tu hijo o convulsión, a menos que ya tenga una predisposición? Yo ahí les digo muchas cosas a las mamás. Hay termómetros cada vez más rápidos que te... ¿Cuál es el mejor? Ay, no hay mejor, pero yo creo que, vaya, para mí me gusta mucho digital de axila. Tenemos ahora frontales que le estás tomando la temperatura y tengo mamás que le toman en toda la superficie del cuerpo hasta verla más alta y asustarse, sin ver a su hijo. O sea, yo creo que el que más datos te va a dar de gravedad o si está mal o bien, Ajá, es el estado general de tu hijo. o sea, si tú tuvieras que elegir la precisión de un termómetro, mercurio digital o disparo. Yo elegiría axilar digital. Es un tema el axilar digital, ¿eh? O sea, yo cuando lo agarro dormido se lo pongo y si no tienes que tener... Pero tal vez hasta para eso es bueno. Son los 2 minutos más largos de tu vida cuando está El- marcando. El problema es que si le estás tomando la temperatura en los que son inmediatos, le estás tomando la temperatura cada 2 minutos. Lo que yo le digo a las mamás es, pierdes un poquito de lo que tienes que vigilar al estar tome y tome la temperatura a tu hijo, ¿sabes? Tienes que vigilar a tu hijo. La temperatura sí simplemente te está diciendo que su cuerpo está peleando contra alguna infección. Eso es lo más probable. Pero a veces de estar tomando la temperatura, dejas de tomar decisiones más correctas. Yo luego les digo a las mamás ¿Cómo un qué? ejemplo muy claro. Aquí tengo 2 niños, es un ejemplo, ¿eh? Este tiene 37.8, eso te marca el termómetro. Pero lo ves y está pálido y está respirando muy rápido, así. Y de este lado tienes un niño que te marca hasta 40 grados, pero está tranquilito viendo la tele, hidratadito, tranquilo. Vaya, no al 100, pero tranquilo. ¿Cuál te llevarías a urgencias? ¿Cuál tú crees que está más El que peligroso? está... Y tiene 37.8. Entonces, a ver, si mi hijo tiene un día 40 de temperatura, lo meto a bañar con agua fría, No. le hablo a un padre, le hablo al pediatra, ¿qué hago? Hablarle al pediatra siempre es una buena opción. Ahora, voltear a ver a tu hijo. Ver cómo está su estado general, ver cómo está tomando líquidos, ver su O sea, lo más piel, importante podríamos decir que es el estado- hidratarlo. hidratarlo y el estado general de cómo está. Ahora, hay que recordar que la fiebre muchas veces cuando elevas la temperatura genera un poquito de molestias, ¿sabes? O sea, duele la cabeza, duele el cuerpo, todos lo hemos sentido. Entonces, ahí lo que vale la pena es darle un poquito de alguna medicina que normalmente le uses para bajarle la fiebre. Es necesario meterlo a bañar si tiene mucha fiebre, con agua helada o ponerle compresas de frías. Yo les digo a las mamás que yo estoy seguro que en el purgatorio uno de los castigos es que tengas fiebre y te meten a bañar con agua fría. Es horrible, No es horrible. manches. A mí me dio COVID y yo me autometí a bañar porque yo tenía 40. Está horrible, ¿no? Y yo solita, apegándome a ese mito de la fiebre y voy a convulsionar, me metí a bañar con agua helada y es una... Perdón, es una mentada de madre. Y dije, pobres niños, ¿cómo los sometemos a esta clase de tortura? O sea, podríamos decir que entonces, ok, ¿lo encueras? No encuerado total, destapadito, o sea, sentido común, lo destapas un poquito, lo hidratas, depende de qué edad tenga, leche materna, agüita, hasta incluso electrolitos, por ejemplo, y si se siente muy mal, un poquito de medicina para la fiebre. Qué importante es platicar esto porque o sea, no solo yo te puedo hablar por muchas mamás que me siguen, que era como el qué hacer. O sea, tu hijo tenía mucha fiebre, mételo a bañar, encuéralo, déjalo en sábana y hacer la mayor cantidad de cosas que pudieran torturar a tu hijo. Y entonces hoy aprendemos que no te va a convulsionar si es que no tiene una predisposición, que no le va a dar meningitis, que no le va a dar daño cerebral. Y no culpamos, yo siempre les digo, no culpo a los pediatras de la vieja escuela. Era lo que había y era el conocimiento que había.
Claro, y probablemente, por ejemplo, esto de las vacunas, pues es una cosa que ha ido avanzando, ¿sabes? Y cada vez se saben más cosas y cada vez se deja de abusar de algunas ciertas cosas, como antes que había tambos de agua fría en urgencias para meterlos a bañar. Ahora ya no se usan Cállate, ¿en tantas serio había cosas. eso? ¿Cómo? Pues es que un método para bajar, o por ejemplo las friegas de alcohol, que eran muy famosos, ¿sabes? Antes. Eso es importante. Nunca jamás eso, no, por favor. ¿El cuerpo sí absorbe el alcohol? Claro, por supuesto. O sea, a ver, ojo ahí y qué bueno que tocamos este tema. Alguna vez me tocó ver en TikTok una mujer que decía que le había dado fiebre a su bebé y que se les hizo fácil bañarlo de alcohol y lo Así absorbió es. el cuerpo, intoxicación y casi se muere. Claro, eso nunca hay que hacerlo. Son cosas que se usaban mucho Ojo. hace tiempo. Hay que destapar al pequeño, hay que voltearlo a ver, hay que hidratarlo y si está incómodo, darle un poquito de medicina. Oye, ¿y si tiene una herida el bebé y le ¿Tiene una pones qué? alcohol, una herida, ahí no pasa nada? Es otro castigo del purgatorio también. Vaya, lo que hay que... Duele Mertiolate. mucho, ¿sabes? Pues tal vez un poquito de agüita y jabón primero, ¿no? Ok. Mertiolate también duele horrible. O sea, creo que generarle un poco más de confort. Hay algunas sustancias para Oye, limpiar sin tanto dolor. Crecimos muy torturados, porque a mí sí era así Esta del alcohol. mertiolate que tenía como una barrita, Y que ¿no? hasta te espumeaba la herida, que era más traumante todavía. O sea, te cortabas, Purgatorio. había sangre. Purgatorio también. Creo que hasta humo salía. ¿Tempra o Motrin? Los dos. ¿Cuál prefieres? Los dos. Ya, la verdad es que yo, por ejemplo, en mi consultorio uso mucho Tempra cuando son chiquitos, cuando son bebés. Ok, ¿Sabes? El Tempra, ok. si ves el Tempra pediátrico, viene etiquetado de 0 a 36 meses. Lo puedes usar cuando son chiquitos. Pero el paracetamol no tiene un sabor tan rico. Digo, hay niños que se toman todo absolutamente. Pero El Motrin sabe el rico. ibuprofeno, el Motrin, tiene un sabor bastante bueno. Entonces, después del año, 2 años, el Motrin es muy bueno porque el sabor es muy bueno. Pero ambos medicamentos son muy seguros para niños. Ok, hay manera de repente de alternar, o sea, tu hijo tiene mucha fiebre y no le puedes dar, te mandan el Motrin o el Tempra cada 6, 8 horas, pero el niño no le baja la fiebre. ¿Puedes darlo más seguido pero alternado o cómo funciona eso? Muchas guías dicen que no hay que alternar medicamentos. ¿Por? Muchas guías. Porque al fin y al cabo estás medicando más al pequeño, ¿no? Y acuérdate que pues, todos los medicamentos tienen efectos adversos, metabolismo, etcétera. Pero yo lo que les diría es, si por ejemplo le das Motrin a las 12 del día y le toca hasta las 6 de la tarde, cada 6 horas, y a las 4 tiene fiebre, voltea a ver a tu hijo nuevamente. ¿Cómo se siente? ¿Está bien? Destápalo tantito, hidrátalo tantito. Está en un grito, está en un llanto, pues ni modo, escalonaremos con algún medicamento, solo si es necesario. Eso es bien importante porque sí teníamos esa idea de que, no hombre, ya le volví a subir y puntuales, ¿eh? Así de ya pasaron 8 horas, ya dale antes de que le vuelva a subir. No hay que, podríamos concluir de la fiebre eso, no hay que tenerle miedo a la fiebre. No hay que tenerle miedo a la fiebre, realmente la fiebre está protegiendo a nuestro hijo, ¿no? Todo el daño que nos hicieron nuestros papás. Hay que voltear a ver al niño, o sea, los datos de alarma. Y cuando tú veas algo que se está saliendo de control, tienes que comunicarte con el pediatra, ir a urgencias, depende, ¿no? Dificultad para respirar, alteraciones del estado de conciencia, manchitas en el cuerpo que veas raras, pues tienes que hablarle al doctor, ¿no? O tienes que ir a urgencias. Si tu hijo está bien en general, puedes esperar. En general, la fiebre no va a ser algo grave. Ok. Hay un pequeño porcentaje que sí, simplemente hay que estar alerta, pero en general no va a pasar nada. Oye, hablemos de un tema que sé que te encanta porque tú haces mucho contenido, de que chocas mucho con las abuelas. Y sí, o sea, traen un método que de verdad es bien difícil pelear con la abuela, y a mí me ha pasado con la suegra, de que ella cree que lo que ella cree es la absoluta verdad. Y los remedios de la abuela dicen, yo sé más que el pediatra. Hablemos de lo peligroso. Hay muchas cosas peligrosas que hacen las abuelas, pero hablemos, por ejemplo, de los tés. ¿Por qué no darle un bebé té? Que he escuchado de, tiene cólico, dale té de anís o dale té de esto. Ese ¿Qué es el pasa peor. con los tés? ¿Ese es el peor, te parece? Claro, sí. Tiene efectos adversos muy graves. Yo en el lugar donde hice la especialidad, llegaban niños convulsionando por té de anís. Tienen efectos neurotóxicos el té de anís. Hay tés como el té de manzanilla, por ejemplo, que tal vez no son tan tóxicos, pero no está establecida una dosis, no está establecida la seguridad de niños. Entonces no hay que hacerlo. Aparte, ¿Por qué no? ¿Por qué no los tés? ¿Por la hierba? Porque no tiene ningún beneficio, ¿sabes? De entrada. Y número 2... No, la abuela ahorita de estar así de ¡mátalo! Pero imagínate los efectos adversos que pueden hacer. Antes de producir un medicamento y venderlo en una farmacia, se hacen muchos estudios para ver perfiles de seguridad, qué tanta utilidad tiene. Y un té, no sabes, por ejemplo, el té de anís. Seguramente se lo dan a 100 niños y solamente 2 tienen efectos adversos. No lo sé. Esos 2 te aseguro que jamás lo van a volver a hacer en su vida, ¿no? Entonces, yo digo, ¿para qué? Seguramente se puede resolver de algún otro método. Oye, los dientes también de repente había un método de abuela de ponle alcohol en la encía. Los dientes muchas veces para las abuelas causan todo. O sea, A ver, tiene fiebre, dientes. Tiene esto, dientes. Tiene Sí, estos sí, dientes. sí, Todos sí, son los dientes, sí. ¿no? Y luego ni le ves nada a los dientes, pero son los dientes.
De Y realmente después que yo he pensado una cosa, Doc, perdón. Luego digo, ¿quién dice que realmente es doloroso que te salgan los dientes si nadie nos acordamos de eso? punto que sí, nosotros vemos de repente que se pueden poner un poco incómodos. Al fin y al cabo, rompe un tejido y puede ser un poquito incómodo y doler. Pero sí se le atribuye todo a los dientes. O sea, los dientes son culpables de muchas ¿Cuál cosas. es el método más peligroso que ha hecho una abuela que llegaran contigo así de es que mi mamá le dio tal? O sea, que él dijiste, no, se pasó. Mira, no sé si fue la abuela o el abuelo o quién fue de la familia, apenas hace un par de meses. Una niña de casi 3 años. Dolor abdominal, ya sabes, el empacho, pero es una cosa ahí súper tradicional. La llevaron con una curandera, le dieron una pócima. Una infusión. Algo, sí. Y aparte le pusieron una sondita y le pusieron un lavado, ¿no? Para estas cosas de que se te ¿Por quedan dónde? ¿Por pegado, la boca? Por la colita. Y que porque se le quedaba pegado algo en la pancita y esto. Y la niña tenía apendicitis. Ay, No mejoró, Dios no mejoró, no mío. mejoró. Me la llevaron a mí, le hicimos un ultrasonido, tenía apendicitis, la operaron, gracias a Dios, todo estuvo bien. Pero de pronto te puedes enfrentar a este tipo de cosas. ¿Qué es el famoso empacho? Es un tema complicado, que va de México para abajo, ¿eh? Sí. O sea, en Latinoamérica también se usa el término del empacho. Lo que se dice mucho es que algunas cosas que comemos, como la cascarita del frijol, la cascarita de algunos alimentos, se quedan pegados en el intestino, ¿no? Y nos generan, ahí va el otro problema, porque también todo es empacho. De repente vomita el niño, está empachado. De repente el niño está distendido, está empachado. Se echa punes feos, está empachado. Está empachado. No come, está empachado. Está estreñido, está empachado. Entonces es un término complicado de... Que crean las abuelas. Pues es que no hay una definición total, ¿sabes? Porque cada quien le da el término empacho a cualquier síntoma que tiene su familiar, ¿no? Entonces, el empacho muchas veces termina en diagnósticos como apendicitis, como rotavirus, como... Pues sí, porque le dicen, tiene mucha diarrea, está empachado, y pues le haces pruebas y el niño tiene O rotavirus, sea, ¿sabes? entonces el comer cáscaras de lo que sea de frutas pasa no te nada. va a empachar. No, realmente no. Frijoles, por ejemplo, adelante, no, pueden comer. Hablemos un poco de las semillas, por ejemplo. Decían, si comes las semillas, el bebé come las semillas de la guayaba, se le van a atorar en el apéndice y le va a dar apendicitis. Realmente no pasa nada. O sea, hay que tener mucho cuidado ahí con el riesgo de asfixia, ¿sabes? Cállate. Con los bebés cuando empiezan a comer, por ejemplo, con alimentos que tengan un pequeño tamaño circular. O sea, que pueda pero aumentar hablando, el por ejemplo, peso. durazno. Uva, por ejemplo, cacahuate, almendra. Pero, por ejemplo, si se comen las semillas de la guayaba, de la Realmente sandía, no pasa nada. Realmente no, pasa ¿No nada. se va a empachar? No se va a empachar. ¿No se le van a atorar en el No se apéndice? le van a traer el apéndice. Palomitas. Hablemos de las palomitas. Las palomitas yo les tengo un poco de miedo, fíjate. A porque ver, ojo ahí. Tuve un caso en la especialidad de una niña ni siquiera estaba tan chiquita, tenía como 2 años y medio, que llegó con atragantamiento por una palomita y le fue muy mal. Le fue muy mal. Cayó en paro en su casa, una cosa catastrófica. Entonces las palomitas a mí me dan un poco de miedo por el riesgo la de asfixia. cáscara? Por el riesgo de asfixia. O sea, porque a ti te ha pasado seguramente que estás en el cine comiendo y como que se te va chueca una palomita, ¿sabes? Pero yo siento que lo que pasa con la palomita es como que la cáscara, ¿no? cascarita se te O sea, puede. podríamos recomendar a lo mejor las palomitas que vienen en Costco que son perfectamente redondas y sin cáscara. Depende de la edad, ¿sabes? O sea, porque un niño menor de 3 años a veces puede... Pues, O sea, no tiene tanta técnica para masticar y para determinar cuándo tragar, ¿sabes? O sea, a partir de 3 años recomendarías palomitas. Depende del niño. O sea, depende del niño. Y es que sabes que en las fiestas el producto muchísimo. éxito es la palomita. La palomita y muchos dulces circulares pequeños. Agua, sí. Gomitas, etcétera. Solo hay que estar pendiente, ¿no? Oye, y aparte te iba a preguntar otra parte, la chicharrón. Ajá. ¿A qué edad el niño ya puede comer chicharrón? Fíjate, yo le quería dar a mi bebé ajá. y todo el mundo, no, se le va a hacer una masa y se va a ahogar. ¿Pero chicharrón qué? ¿A qué te refieres? ¿Como Pues chicharrón. tanga, haz de cuenta? Sí, o sea, chicharrón. Pues mira, hay alimentos que hay que saber que no son muy sanos consumirlos, al menos de manera rutinaria, ¿no? Ajá. Esto se tiene que individualizar mucho, depende del niño, pero no, los alimentos que no son muy sanos, pues jamás van a estar muy recomendados ¿No es muy de sano manera el rutinaria. chicharrón? Entonces depende cómo se hace, ¿no? Entonces, O sea, no es necesario Pero- por el valor nutrimental, pero no se va a ahogar, o sea, no es peligrosísimo. realmente no. Si se lo das en una consistencia que no le genere daño, no pasa nada. ¿Cuál sería esa consistencia? Depende del niño. Eso es que hay tendencias que platicamos hace rato de que a los 6 meses empezamos a darle algunas texturas más Y ese es un grandes. tema. Es un tema, sí, es un tema. Masticas obviamente por instinto, pero ¿qué pasa cuando el niño tiene dientes acá
O sea, más bien cuando no embonan los dientes. Yo siento que la masticada ahí se vuelve diferente. Hay que tener especial cuidado con los niños donde los dientes hacen esto o a los que ya embonan. Pero te refieres a cuando inician alimentación complementaria. Ajá. Es que cuando inicia alimentación complementaria no le vas a dar ningún alimento de alto riesgo de asfixia. ¿Cómo cuál sería alto riesgo de asfixia? Uva, cacahuates, almendras, cosas que tengas que, por ejemplo, le das un pedazo de, ahorita que estamos en la feria de cecina, que tienes que usar dientes para partirlo, no se lo puedes dar a un niño. Bien picadito. Bien picadito sin problemas. Del tamaño de como de que de un arroz. Sí, realmente sí. Como por ejemplo carne molida, ¿sabes? Es así. O texturas fáciles como el aguacate y eso, que no aumenten mucho el riesgo de asfixia sin problemas. Ok. Pero tú tienes que ir viendo, porque si a un niño de 10 meses que jamás le has dado una textura diferente a papillas, le intentas dar algo, pues tienes que estar pendiente de que aprenda un poquito a masticar, ¿no? Porque eso es parte del desarrollo. Oye, ¿y te ha pasado, porque pues luego las abuelas van a la consulta, que has tenido algún tipo de enfrentamiento con una abuela de que te discuta algo, de que se convierta hostil la consulta? Realmente no, ¿sabes? Yo creo que, vaya, igual y no les parece tanto a una u otra ¿Pero parte, te ¿no? ponen jeta? O sea, ¿te ha pasado con...? Sí, eso puede ser que sí. Y luego, ¿sabes? Depende del caso. Hay muchas mamás que hasta se sienten un poco respaldadas, ¿no? Porque pues leen un poco de lo actual y estoy como que nada más ves echando miraditas así de... ¿Ves? ¿Sabes? Pero en general no. Y me llevo muy bien con las abuelas y abuelos. Es parte más de una parodia, ¿sabes? Siempre he pensado que los trabajos en donde... Más bien la especialidad médica que más problemas da es la ginecología cuando una mujer está embarazada. Ajá. Pero más la pediatría, o sea, porque las mamás somos horribles. O sea, luego hasta me da pena porque te mando fotos así de que le mandas la popó de tu hijo, ¿no? Así de, Doc, es normal, fíjese que le vi esto en la popó. O sea, mandas fotos textuales así de, Doc, le salió esto, le ve. ¿Qué ha sido la paciente? ¿Quién ha sido la paciente más latosa? O sea, de que digas, a las 3 de la mañana me mandó la foto de esto. Hay muchas. Pero No te ríes, o sea, de que... yo creo que es parte de la chamba de que tenemos, ¿no? El principal problema que tenemos muchos amigos pediatras que platicamos en nuestras reuniones es el WhatsApp. Sí, Pues el es WhatsApp horrible. es tremendo, es muchas veces demasiado, ¿sabes? La carga de trabajo. Yo luego termino de consultar y tengo 40 conversaciones pendientes. Cállate. 30. Y fotos de piel, fotos que luego ves la piel y no entiendes ni qué estás viendo, ¿sabes? Entonces, sí, el WhatsApp es un que pequeño somos detalle. horribles. O sea, te vas a la playa y ya trae rojo acá. Doc, ¿será normal o ya se intoxicó? Y no, es un rush. O sea, eso es importante. ¿Cuándo es intoxicación y cuándo es un rush normal porque la arena le picó? ¿Cómo Depende, identificas? ¿sabes? Depende mucho. Porque siempre nos alarmamos, ¿eh? Así, cuando le ves ronchas desde vele las manos, vele la panza. Y hay que recordar que cuando vas de vacaciones hay muchísimos factores que normalmente no hace tu hijo. Está en el sol, está en la playa, le pones bronceador, le pones cremas diferentes, lo bañas diferente. Entonces, si tú ves que es un rash leve, pues seguramente es una irritación ahí de la arena o algo del mismo sol, etcétera, ¿no? Si ves que de repente hay fiebre o hay algún otro dato, pues sí tienes que comunicarte, mandarle un WhatsApp a tu pediatra o dirigirte a algún pediatra. Oye, a ver, mi hijo estuvo jugando bajo la lluvia, frío, no sé qué. Mételo a bañar con agua caliente. Realmente no. ¿Evita la enfermedad? Digo, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo de repente, y hasta me han visto feo de que de repente mis hijos están en el pasto, en la lluvia, jugando. Pero sí terminando de esta actividad, que es bueno que la hagan los niños, porque no se van a enfermar solamente por estar jugando en la lluvia, en el pasto, pues bañarlos ya para acostarlos previamente. Pero que eso justamente vaya a hacer que no se enfermen, realmente no. O sea, el frío no entra por los pies de que No, el frío decían, entra por los ¿no pies. andes descalzo? No, realmente no. Yo siempre he estado a favor de que los niños anden descalzos. Fíjate con cuántos mitos crecimos, ¿eh? Que hoy ya con tantos estudios, actualizaciones dicen no va por ahí porque era así, o sea, ponte zapatos o ponte calcetas que te vas a enfermar. No entran las enfermedades por los pies. No entran por los... Vaya, entra un hongo tal vez. Pero que te entra... Por ejemplo, cuando estaba el COVID en su punto, que nadie te recomendaba ponerte zapatos, ¿no? Era una infección que se transmitía por vía respiratoria, ¿no? Entonces, ¿qué te recomendaban? Cubrebocas, aislamiento, no estar con más personas, etcétera. Pero jamás decían, tápate mucho cuando hace frío y ponte zapatos para no estar descalzo, ¿sabes? La gran mayoría de infecciones entran por vía respiratoria, y más en las de los niños. Oye, mi hijo se golpeó la cabeza. ¿Cómo sé que lo tengo que llevar ya al pediatra? Datos de alarma. Datos de O sea, la... datos de alarma.
vómito, especialmente vómito, porque después de la caída muchos niños se asustan mucho, lloran mucho y a veces llegan a vomitar por el llanto, ¿sabes? Pero que después pasa de esto, ya se tranquiliza y vómito, tienes que hablar al doctor, tienes que ir a urgencias. O sea, más de un vómito, red Sí, flag. después de la caída, o sea, que empieza a vomitar y no tenía nada de síntomas, hay como de una gastroenteritis, definitivamente. Oye, el pan, dale un pan, se golpeó la cabeza. No aplica. Lo que tienes que hacer después de un golpe de cabeza es vigilar a tu hijo. Lo puedes dejar dormir. O sea, Eso era también, no lo dejes dormir. Mira, lo calmas, lo apapachas, vigilas datos de alarma, te digo, vómito, crisis convulsivas, comportamiento anormal, que de repente ya camine y se vaya de lado, todas esas cosas que te... O sea, yo lo que les digo a ¿Tiene las mamás- solución? yo lo que les digo a las mamás es... O sea, No, pero yo lo que digo a las mamás es, tú tienes que ver que tu hijo se comporte normal. y si no se comporta normal, ¿tiene Tienes que- solución? Tiene solución probablemente, pero hay que tal vez hacerle un estudio de imagen de la cabeza, ¿sabes? ¿Por qué te decían antes no lo dejes dormir? Bueno, porque yo quiero pensar que era por la vigilancia que le tienes que dar al pequeño, porque definitivamente lo puedes dejar dormir, pero tiene que estar súper vigilado, ¿no? O sea, Que tienes no que estar, vomite, te lo que acuestas no- junto a ti, estás viendo cómo está respirando, vigilándolo, nada más. Pero sí, era mucho de, no lo dejes dormir y pobre niño está, después de la caída luego lloran tanto que están súper cansados, ¿sabes? Entonces luego es muy común que después de un buen golpe se quieran dormir, simplemente hay que estar pendiente de que no voy a presentar ningún dato de alarma. ¿Qué golpe puede ser más peligroso? ¿Cuando se pega acá o atrás? ¿O los dos? Yo en la especialidad vi niños que se caían literalmente se caían de un pozo de 4 metros y no les pasaba nada, ¿sabes? Y niños que se caían de su periquera y se ponían gravísimos, ¿no? Entonces, lo importante son los datos de alarma. O sea, tienes que ver los datos de alarma de cómo está el niño. Es que es un problema, porque aparte cuando ya están empezando a caminar, o sea, Se caen. Sí. Hay 2 niños, el que ya se cayó y el que se va a caer. me encantó eso. Porque sí, o sea, yo lo veo a veces y digo, o sea, no puede ser que un segundo, o sea, voltees y ya ocurrió un accidente. O sea, la verdad es que tener un niño que apenas está empezando a caminar es muy difícil. ¿Qué opinas de los cascos para protegerlos? Nah, realmente yo no estoy muy de acuerdo, ¿sabes? ¿Por qué? Hay que tener cuidado de que no vaya a ser un mecanismo de traumatismo muy fuerte, ¿no? Escaleras, andaderas. Sí. Pero creo que le quitas un poquito de independencia al niño. O sea, nadie camina con un casco en la cabeza, ¿sabes? O con Ok. rodilleras. Solamente hay que tener cuidado de dónde está el pequeño, vigilado el pequeño. Si tiene las escaleras hay que tener mucho cuidado para que el traumatismo no vaya a ser muy, muy peligroso. ¿Las andaderas enchuecan los pies? O sea, ¿vas a quedar sambo? Las andaderas, de entrada, casi nadie las va a recomendar. O sea, los pediatras nunca las vamos a recomendar. De entrada porque aumentan el riesgo de golpes, ¿sabes? Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando tú compras una andadera, juras que nunca se va a caer tu hijo. Claro, porque va como que... Porque la primera vez lo ves, ¡ay, qué bonito! Pero después cuando ya agarras confianza, el niño ya anda solito recorriendo los pasillos sin que tú ya tienes un poco más de confianza y dices, pues ya dominó la andadera, ¿sabes? Pero empiezas a agarrar esa confianza que el niño puede meter una llave en un contacto, que puede caerse de las escaleras, que puede estar algo caliente y jalarlo. Entonces, las andaderas no son buenas principalmente por la cuestión de los traumatismos. Pero también nadie aprende a caminar así. A los niños hay que dejarlos en el piso, hay que empezar desde que después de que se empiezan a sentar a los 6 meses aprox, hay que empezarlos a dejar en el piso para que empiecen a ellos encontrar formas de gatear y después empezarse a poner de pie y empezar a caminar. Pero las andaderas, realmente no. No Oye, es una buena opción. hablemos de un tema bien controversial que todas las mamás te vamos a odiar, pero... Porque son las mejores nanas para cuando vas de viaje o cuando quieres comer o ir al baño. Las tablets, las pantallas. ¿Se va a quedar ciego el niño por estar viendo la pantalla? ¿Qué pasa ahí? Mira, después de la pandemia... ¿A qué edad están permitidas las pantallas? Lo que dice la Academia Mexicana de Pediatría, nos ponemos así en reglas cortas, es después de los 18 meses, ¿no? 1 hora, ¿no? Hay como guías muy cuadraditas. Después de los 18 meses, Antes de los 1 18, hora. lo único que autorizan es videollamadas, ¿no? Que si el papá vive en Estados Unidos o alguna situación hay, No es que cierto. vea a los abuelos esto. El problema de las tablets es que muchas veces los niños las tienen acá. Tú te vas a un restaurante y vas a comer y ves muchísimos niños sentados con su iPad enfrente, con una área de juegos que ya luego ni niños hay, de que están prefiriendo ver aquí a una súper corta distancia, una pantalla que hasta como que pareciera que los hipnotiza a los niños, ¿no? Entonces, a edades tempranas, no. Yo, después de la pandemia, que hubo un encierro y que pues había papá y mamá trabajando en línea y pues ¿qué hacías con el pequeño? Nadie te lo podía cuidar. Empezaron a ver muchas pantallas, empezamos a ver una cantidad de alteraciones en el desarrollo tremenda, de verdad. Y seguramente muchos pediatras me ¿Cómo dan qué la razón. pasaba? Hay publicaciones por ahí, hasta alguna publicación japonesa, si no me acuerdo, que hasta relacionó por ahí autismo con abuso de pantallas, ¿no? En niños chiquitos, ¿Chiquitos qué edad? menores de 3 años.
Entonces, y es la verdad la que usamos. Porque los niños de esa edad demandan mucho tiempo y pues a veces... Es así que, ¿sabes qué? Por ejemplo, eso es un error, pero yo sí lo tengo que... Yo confieso ante Dios Todopoderoso. O sea, yo, por ejemplo, el bebé para que coma, yo sí le tengo que poner Masha y el oso en la tele. ¿Y eso? Si no, no come. Y eso sé que no está bien. No, esas de cuenta que es de las cosas que no se recomiendan, ¿sabes? Ya sé. Inténtalo, debe de No haber algún sé. otro método. Pero sí, pantalla, por ejemplo, tienes que disponer, si es que el niño ya tiene más de 18 meses y empiezas a permitir ciertos horarios de pantalla, tienes que, horas de comer no, antes de dormir tampoco. O sea, son cuestiones que tienes que ir ahí practicando un poco, pero las pantallas nos ayudan mucho a los papás porque hipnotizan a los niños y dejan de ser niños, ¿sabes? Entonces, no es que sea en contra totalmente, en contra de las pantallas, pero sí se abusa mucho de las pantallas, ¿sabes? Antes de dormir sí sabía que está súper mal porque los La luz estimula azul, más. sí. Ajá. Definitivamente un niño chiquito no tiene que estar tan expuesto. Y yo lo que les digo a muchas mamás es, hay publicaciones, hay estudios, pero no sabemos en 10 años, porque son de las primeras generaciones que están creciendo con una pantalla en la cara. Nuestros papás no tenían un YouTube en la bolsa Es que con es a lo que conexión voy, Doc. inmediata. A veces, mira, a veces mi madre buena, porque todas tenemos una madre buena que te aconseja y una mala. La buena dice, no, que no crezca con pantallas. Y la mala dice, anyway, o sea, ya nosotros somos, o sea, vivimos pegados al teléfono, trabajamos en el teléfono. Lo va a hacer igual o más, ¿no? Da igual, ya que se acostumbre desde ahorita. El problema es que los primeros años son muy importantes para el desarrollo de los niños. O sea, te digo que ha habido cada vez más, hay publicaciones respecto al retraso en el desarrollo social, retraso en el lenguaje. Te digo esta publicación japonesa. Entonces, cada vez más se encuentran cosas del abuso de las pantallas. Yo lo que digo siempre es un equilibrio. O sea, si de repente te estás echando un postrecito en tu aniversario y pues se lo pones tantitito, ok, pero si todo el tiempo dependes como nana para que la pantalla sea la que lo mantiene tranquilo, creo que estamos en un problema ahí. Melatonina, un tema bien complicado. Alguna vez vi que mamás comentaban, es drogar a los niños. ¿Qué opinas de la melatonina? Para quien no sepa, podríamos decir un medicamento o algo que ayuda a que los niños se duerman rapidísimo y es maravilloso porque entonces te libras de ellos cuando ya están hiperactivos. Ni tanto es así, ¿sabes? O sea, la melatonina todos la producimos. De repente se empezó a poner muy de moda porque en muchas farmacias de Estados Unidos, según yo viene de ahí, las Sí. empezaron a vender como gomitas y todo el mundo venía a Estados Unidos con sus gomitas para dormir. Encuéntrenlas en Mercado Libre. Sí, seguramente en Amazon también, pero la melatonina es algo que todos producimos para conducir el sueño, ¿sabes? Entonces, es un tema que tienes que individualizar, porque hay veces que nos puede ayudar para algunos niños. Hay algunos niños que ni siquiera les funciona la melatonina. ¿Qué te sugiero? Rutinas. No ponerle pantalla antes de dormir, rutina de sueño. Pero no controlar. soy una mala madre que está drogando a su hijo si le doy No, melatonina. realmente no. Mira, sí, tienes que estar de la mano de tu pediatra, ¿sabes? Como que en un contexto que tal vez lo necesite el pequeño. O sea, si ya intentaste ¿Cómo algunos sabes otros... que lo necesita? Depende, si ya intentaste algunas otras rutinas, si ya suprimiste algo de pantallas antes de dormir, si ya tienes unas rutinas de sueño y no te está funcionando, probablemente por ahí hay algunos médicos expertos en sueño maravillosos que nos podrían ayudar. Si tu hijo tiene un problema de sueño importante, podrías ahí contactar... ¿Los médicos de sueño son igual a los sleep No. coach o qué opinas? Los sleep coach es como una cuestión muy actual que se está usando Es gente que mucho. aprendió a dormir niños. Probablemente, pero no, yo me refiero a médicos, hay por ahí en la Ciudad de México dos. O sea, hay médicos Con alta con especialidad ese en sueño, especial... claro. Ah, no sabía, fíjate. A ver, cuéntanos. Hay un otorrino pediatra que es muy famoso y muy buena onda. Ahí en la Ciudad de México. ¿Quién es? Iris Rentería. Ok. Es otorrinolaringólogo pediatra, pero con alta especialidad en sueño, en medicina de sueño. Sí, buenísima. No sabía. Y yo creo que si tu hijo tiene un problema de sueño importante, que no lo estás logrando controlar, primero vas con algún experto en este tema antes de darle melatonina, ¿sabes? Tal vez creo que sería un mejor camino. Fíjate que yo les voy a compartir un tip que a mí me funcionó mucho con Mario. Y es que, exacto, yo a las 7 cena y de 7 a 8 ya nada de pantalla porque lo estimula. Entonces le ponía una lámpara de estrellas que me funcionó muy bien. O sea, apagaba todas las luces, le ponía las estrellas que van girando, que esa la ven en Mercado Libre, cuesta 300 pesos, pero te dura 2 meses porque es bien corriente. No he encontrado una que sí sirva. Entonces se quedaba viendo las estrellas y yo le iba como contando historias, y luego ya no sabes ni qué cuento contar porque ya estás bien cansada y tú. Y el lobo fue a la cabaña y se encontró una jirafa. Y le ponía ruido blanco y me funcionó muy bien. Sí, sí, sí. Hablo de la melatonina porque sí, también hay veces que no se calma con nada. O sea, que ya son las 12 de la noche y entonces ya dices, perdóname, o sea, Debe ya. ser un tema individualizado, tal vez, ¿no? Pero te digo, existen estos expertos en sueño que
que para algunos casos pueden funcionar maravilloso. Cuando tienes un real problema, como dice Iris, cuando ya hay un problema de sueño en la familia, cuando ya hay un problema para dormir, ya es un problema de sueño y tal vez tengas que buscar una solución. Oye, los terrores nocturnos, no sé si los has visto, tú Sí. también tienes hijos. Terror nocturno, el niño se levanta súper creepy, porque la primera vez que me pasó yo sí empecé a rezar, te lo juro, porque 3 de la mañana y el niño, ¡ah! O sea, los ojos abiertos, Sí, sí, abiertos, inconsciente, gritando histérico, le puse las caricaturas. No se calmaba con nada. Bueno, yo dije, algo lo poseyó. Y resulta ser que después vi que era terror nocturno. ¿Qué es eso? ¿Cómo se trata? ¿Por qué da? Mira, no se sabe por qué pasa, pero generalmente se quitan solas. Insisto, si es un problema que te pasan terrores nocturnos, por ejemplo, sonambulismos, que son cada vez más frecuentes, tienes que recurrir a alguno de estos expertos en sueño para que te dé tips para evitarlos. ¿Qué hacer? Tranquila. O sea, la verdad es que al otro día los niños ni siquiera recuerdan Sí, lo no, que no se sucedió. acuerdan. ¿No? Entonces, mantenerlo tranquilo, apapacharlo, abrazarlo, brindarle cierto confort y lo más probable es que pase solito, ¿sabes? Pero sí, Insisto, dura como si te- media hora el trance. Sí, sí. Ahora, si te pasa una vez, realmente creo que puedes simplemente vigilarlo. Si te empieza a pasar cada vez más frecuente, pues intentar buscar ¿Qué puede ser? bueno, alguna, ¿Quién lo abdujo? alguna cuestión que requiera algún estudio neurológico o alguna cuestión que requiera algún estudio de sueño, por ejemplo, el sonambulismo, ¿no? Ya. De estos que se levantan y de repente, pues hay que intentar ver. Si pasa una vez no pasa nada, si pasa mucho y le genera alteraciones en su vida, hay que buscar solución. Ok, ¿qué son los giotes? ¿Y por qué salen? Los giotes, Porque el niño no comió bien, porque es egoísta, que eso porque dicen tiene las bichos. abuelas. ¿Eh? También dicen que tiene bichos, ¿no? También Ajá. es muy común que tenga Sí, sí, bichos sí. o falte vitaminas, dicen mucho. Ajá. Los giotes más bien es una cosa que se llama pitiriasis alba, ¿no? Que es como una cuestión relacionada con la piel seca y el sol. Que son como carnosidades, manchitas, ¿no? rugositas, Ajá. pálidas, generalmente en el rostro, aunque pueden salir en otras partes. Y sí, es muy atribuido. Yo creo que todos ¿Como los un tipo mexicanos... vitiligo? Sí, pero no tan... Ok. O sea, es digamos que menos blanco, ¿sabes? Y más seco, es como un parchecito seco. Yo creo que todos los mexicanos alguna vez tuvimos giotes en nuestra vida. Entonces hay muchos mitos alrededor de esto, pero generalmente responden bien a hidratación y protección de sol. Ok. Oye, ponerle un omelette de huevo a tu hijo en el estómago porque trae el famoso empacho no sirve de nada. No, no, no. Es que el empacho es un término inespecífico, ¿sabes? Ok. Entonces, ponerle una merenda no creo que funcione. Estás en contra del famoso bebé tamal, o sea, del taquito, de hacer taquito al recién nacido, no. No totalmente en contra, ¿sabes? Pero de repente ves niños que tienen 3 meses y lo siguen haciendo tamal. El pretexto del bebé tamal es muchas veces para prevenir el reflejo que tienen, ya sabes, cuando son muy bebés y aplaudes, inmediatamente les despierta un reflejo que si está dormido el pequeño lo puede despertar. Si lo usas solamente para dormir un periodo de tiempo corto, no hay gran problema. Si todo el tiempo quieres tener a tu bebé como tacos, sí hay un pequeño problema. Ok, manoplitas cuando nace gorrito. No, acuérdate que le un da bebé... frío, él no Pero no acuérdate que controla un bebé su es como un temperatura. hoja en blanco, que cuando nace va a ir creando conexiones cerebrales por todo lo que va a hacer. Sus manos son parte importante para conocer lo que es frío, calor, madera, duro, aguado, ¿sabes? Todo esto. Nosotros ya sabemos que se siente esto, pero un bebé no sabe que se siente esto. Entonces, ir haciendo eso poco a poco es parte del desarrollo de un bebé. Entonces, las manoplas con el pretexto del frío realmente no son tan importantes. Si tiene frío, vaya, muchas veces los bebés tienen las manos frías y los pies fríos. Eso, ¿cómo te das cuenta que tu bebé tiene frío? O sea, toca partes como el cuello, el pecho y sentido común también, porque las manos muchas veces pueden estar frías porque el sistema vascular de los niños es un poco inmaduro, ¿sabes? Entonces, si el pequeñito ya está súper tapado y siguen las manos frías, le van a seguir poniendo más ropa y el niño probablemente ya ni siquiera tenga frío, sea más bien un tema de inmadurez vascular, que va a tener que pasar tiempo para que ya no tenga las manos tan frías, ¿no? Entonces, no hay que arropar demasiado a los niños. Luego vemos muchos niños con granitos por exceso de tapado, ¿sabes? Sí, pero los tapan muchísimo. Tengo varias historias ahí A ver, cuenta una. Llega, una vez, hasta de broma, me llevaba muy bien con la mamá y el niño tenía como 4 prendas de ropa y como 3 zarapes. ¿Puesto? Sí, sí, sí. Y obviamente iba porque sudaba mucho y le dije, ¿por qué crees que suda mucho? Entonces, Mi niño suda mucho, pues lo llevaba así. entonces le quité y se las puse a la mamá y le dije, ¿cómo ves? Y ya la mamá se atacaba de risa porque imagínate el calorón que puede sentir. ¿Cuál es la consulta más? Digo, todas son inteligentes, no decimos que no, pero la más absurda que dijiste, aparte de esa, que dijiste, oye, pues tu hijo sudaba porque estaba muy tapado. ¿Cuál fue la que dijiste? No manches, ¿en serio? Ay, no sé, es que diario vemos muchas cosas. Pero... ¿Y el caso más grave?
El caso más grave que he tenido. Ajá, que dijiste, llévala ahorita al hospital. Apenas tuvimos un caso hablando de meningitis, tuvimos una meningitis en un niño. Apenas hace como un mes. Acabó en el hospital, gracias a Dios, todo excelentemente bien con un amigo neurólogo ahí que lo vimos y súper bien. Pero casos graves, digo, neumonías, esta meningitis. En el niño poblano, ahí está la especialidad, híjole, ves muchísimas cosas muy, muy, muy duras, ¿no? Entonces, existen, pero gracias a Dios no es lo más común. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta de la pediatría? Yo me divierto en el consultorio. Las mamás que me visitan saben que me divierto, ¿no? Digo, como todos tenemos de repente malos días y buenos días, pero en general yo me divierto en el consultorio. Me divierto con las mamás, me divierto con los niños. Entonces, ¿Crees que me gusta lo que hago. el ser papá te ha hecho como mucho más Mejor sensible en pediatra. tu carrera? Y sí, creo que te vuelve mejor pediatra, ¿sabes? Creo que te vuelve un poco mejor pediatra porque al fin y al cabo terminas entendiendo muchos sentimientos que pasan cuando tienes un bebé en casa, ¿no? Y te vuelves igual de inexperto cuando tienes un bebé en casa. ¿Sí te ha pasado? Sí, O sea, sí, que tu hijo claro. se enferma y háblale al pediatra, soy yo. Sí, porque muchos pediatras tenemos otro pediatra. ¿Tú tienes otro pediatra? Lo he utilizado un par de veces cuando de repente dije, a ver, esto ya estoy pensando de más, ¿sabes? O sea, alguna vez que mi hija llevaba 4 días ahí como muy decaidona y yo ya quería hacerle los miles de estudios, se la llevé a José Luis de la Concha. Y literalmente me dijo, espérate, no tiene nada, cálmate, tranquilo. Y al otro día la niña estaba jugando y brincando. Entonces, a veces lo necesitamos. Eso pasa muy frecuentemente. Claro. Por ejemplo, mi papá siempre me ha dicho, él es ortopedista y me ha dicho, si te rompes un hueso yo no te voy a operar. Es más, no toleraría estar en el quirófano contigo, ni siquiera viendo. O sea, sí es diferente. Desde mi punto de vista es muy sano hacer eso, ¿sabes? Sí. Porque compartes sentimientos que pueden hacerte tomar malas decisiones. Exactamente, justo eso es lo más importante. Sí. Oye, Doc, pues muchas gracias, de verdad, vamos a seguir platicando porque yo creo que temas de pediatría hay miles y miles de dudas y estaría padre que las mamás que nos están viendo también dejaran en nuestras redes sociales algunas dudas que tienen, algunas inquietudes, pero tú haces también contenido en TikTok, en Insta, ¿cuáles son tus redes? Lo que tu pediatra quiso decir en todos lados. Que está muy divertido porque y me hace como parodias de las abuelas y de todo lo que se vive como pediatra en un consultorio y la otra parte, ¿no? Porque pues como mamá uno va y pide consulta, pero también cómo lo viven los pediatras. Así es. No, y está divertido. Es más divertido que contenido científico. Que mi hermana y yo dudábamos, me decía, es que no invites al doctor Isaac, de por sí está siempre full agenda, me dice, ya nunca vamos a poder estar con él, pero es tan profesional que emergencias y eso, si le escribe, se rifa. Aquí está más claro. Ahí está Con siempre. gusto. Muchísimas gracias, Doc. No, hombre. Contigo iniciamos el podcast, que eso es maravilloso porque es justo lo que queremos, como quitar mitos, dar información y conocer historias de gente extraordinaria como tú, que aparte de ser pediatra, eres mago y poca gente hoy tiene la devoción de hacer lo que le gusta y de ejercerlo como tú lo haces. Muchas gracias. De verdad, cuando me escribiste hasta... Estaba bien nervioso el Doc. Me dio Digo, el nervio. Si tienes un chorro de seguidores, ¿cuál? Vaya, pero son ligas mayores. Ay, no. Muchísimas gracias, Doc. Gracias Y a salud. ti. Muchas Él gracias. no está tomando alcohol, porque él de aquí se va a consultar. Yo sí. Muchísimas gracias y suscríbanse al canal y déjenos todas las preguntas en mis redes sociales también, como Nay Salvatori. Muchas gracias y salud a las señoras bien.